En nuestro foco, la reducción de la jornada laboral en España a 37 horas y media semanales. Algo que el gobierno va a llevar adelante, ha dicho, aunque sea solo con el respaldo de los sindicatos, sin que, aunque no se consiga un acuerdo en la mesa de diálogo social. Los informes que se van publicando señalan a las pymes como las principales perjudicadas de esta decisión por decreto. De hecho, un informe publicado por Cepime en las últimas horas calcula que este impacto de reducción de jornada laboral va a ser muy agresivo, muy negativo en muchas pymes debido a su menor productividad, a su baja rentabilidad y a sus inferiores recursos organizativos. En concreto, calcula en términos de números un impacto mínimo directo de unos 11.800 millones de euros. Lo que dice el informe de Cepime es que hay sectores que todavía están lejos de este tipo de jornadas más reducidas. De hecho, el 8% de los trabajadores están todavía en 39 horas y media semanales. Se supone que entre las pymes y entre los sectores más afectados puede estar un sector clave en la economía española, que es el sector de la hostelería. Nos acompaña en Capital Radio don Emilio Gallego, el secretario general de Hostelería de España. Señor Gallego, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. ¿Se puede calcular qué impacto tendría en la hostelería, en el trabajo, la reducción de la jornada laboral en España? Pues hay dos maneras de calcularlo, cuantitativa y cualitativamente. Cuantitativa es más complicado, aunque desde luego el impacto en euros será muy importante. Cualitativamente es un impacto muy, muy grave e importante. ¿Por qué? Porque el sector de la hostelería está compuesto sobre todo por un tejido de pequeña empresa. El 94% de los establecimientos tienen menos de 10 trabajadores. Cuando las empresas son muy pequeñas, los ajustes de este tipo, encajar una reducción de horarios y poder seguir manteniendo el mismo horario de apertura, es muy complicado. En empresas más grandes tienen una facilidad que es poder ajustar con unas masas laborales, con un volumen de trabajadores mucho más importante. Esto lo hace relativamente más fácil. Por lo tanto, hay un primer impacto que es un daño organizativo, una resta en la capacidad de poder producir a las empresas y, por lo tanto, esta pérdida de productividad nos preocupa mucho. Es un impacto económico y un impacto organizativo muy fuerte el que podría tener una medida de estas características, y así se lo hemos hecho saber al Gobierno, lo hemos manifestado a través de los órganos en los que formamos parte, como es organizaciones como COE o Cepime, y hay una gran preocupación en el sector. Es fácil de entender a efectos organizativos y luego también económicos, ¿no? Porque si hay un menor horario de servicio y se mantienen los salarios, que es la exigencia del gobierno, en realidad están disparándose los costes de las empresas, ¿no? Mire, ese mantra de que se van a mantener los salarios solo va a ser temporal, porque al final estamos hablando de horas y de formas de trabajo, actividades en las que si no se está produciendo no va a haber un resultado y no va a haber un valor añadido que permita retribuir en mayor medida a esos trabajadores. Momentáneamente el salario se mantendrá. Luego el efecto del mercado acabará ajustando y si no se produce, no se puede pagar. Hay además dos tipos de actividades muy diferenciadas en la manera en que van a ser afectadas por la reducción de jornada laboral. Aquellos trabajos que permitan teletrabajo, que permitan incluso la capacidad de producción fuera del establecimiento o fuera del horario de apertura en la empresa, pueden amortiguar de una manera más fácil esta reducción de jornada. Aquellos trabajos que obligatoriamente están sujetos a un horario de apertura, un horario de atención al cliente, un horario de producción, hora que se cierra es hora menos que se produce. Y si no se produce facturación y resultado en esa hora que se ha cerrado, al final en los salarios se acabará ajustando. Hay experiencias de otros países donde la reducción de la jornada laboral en términos muy importantes, fue el caso de Francia, que lo llegó a reducir a 35 horas, hoy ha echado marcha atrás de esa medida. Lo que produjo es que en las capas laborales menos retribuidas, al final se les acaba reduciendo su capacidad de retribución y acaban viéndose obligados a tener más de un trabajo. ¿Es este el modelo que queremos?
Nosotros estamos en desacuerdo total con sobre todo la imposición con la que el Gobierno está tratando un ámbito que es de diálogo social, un ámbito, el horario, el salario, que son materias de la negociación colectiva, que tienen que tener en cuenta las características de cada empresa, de cada sector. Aunque la situación económica sea una, puede haber sectores que en una situación económica de bonanza estén mal y empresas que, a pesar de que haya bonanza, se encuentren en mala situación. La negociación colectiva justamente lo que hace es esto, adaptar la realidad de las medidas en las relaciones laborales a la realidad de ese sector y de esa empresa, imponiéndose desde el Gobierno de manera homogénea a toda la economía. Lo que se está haciendo es, sinceramente, no tener sensibilidad con un instrumento que lleva funcionando más de 40 años, que ha dado estabilidad y riqueza a nuestro país y a nuestra sociedad y a nuestro mercado laboral, que es la negociación colectiva. Se están entrometiendo de mala manera. Esa bonanza a la que usted alude, señor Gallego, hoy va a volverse a ver en unos minutos incluso, cuando se publiquen los datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social y de nuevo aparezca la hostelería seguramente como el sector que más empleo ha creado en el mes de junio, probablemente, ¿no? Seguramente va a ser así. Y también otro dato, en los últimos años yo no recuerdo un convenio colectivo que no se haya cerrado con una reducción de jornada. Lo que pasa es que la reducción de jornada se tiene que ir haciendo paulatinamente, poco a poco, y desde luego en relación con otras medidas que mantengan la productividad, que mantengan los resultados, para poder seguir retribuyendo el trabajo justamente como se merece y como lo necesita. Por lo tanto, esto va a ser así. Estamos ahora mismo a las puertas de la temporada alta. Julio y agosto, no nos cabe la menor duda que el sector va a batir récords absolutos de contratación. Estamos calculando que vamos a superar los 2 millones de profesionales trabajando en nuestras empresas en el sector hostelero a lo largo de esta temporada de verano. Ya habíamos alcanzado en mayo el 1.910.000 trabajadores. Seguro que en junio se alcanzará y se volverá a superar esta cifra. Estamos en un momento en el que la propensión al consumo después de la salida de la crisis del COVID, y bendito sea, porque el sector y las empresas lo han pasado muy mal, y es bueno que ahora estemos en una fase de expansión, de trabajo, de desarrollo, sobre todo con un consumo muy vinculado al ocio, a la experiencia, al turismo, al disfrute, no tanto el consumo de los residentes en el día a día, que ahí, si tuviéramos que echar la vista atrás, todavía no habríamos superado en términos de consumo lo que llegamos a tener en el año 2019, pero desde luego todo esto en cifras globales, en cifras macro, se ve compensado ampliamente por lo que está creciendo el consumo en el ámbito del ocio, en el ámbito del turismo, del disfrute, en los fines de semana y en los periodos vacacionales. Así que probablemente batiremos récord de empleo en el sector de la hostelería. ¿Podrían ser incluso más personas? Lo pregunto porque hemos escuchado a muchos empresarios de hostelería quejarse de que no encuentran personal suficiente. Pues las dos realidades, las dos cuestiones son ciertas. Por un lado, hay un gran crecimiento de la contratación de trabajadores, pero por otro lado se siguen quedando muchas vacantes descubiertas. Nosotros calculamos que una temporada como va a ser este año, alta, es capaz de llegar a generar más de 100.000 empleos netos sobre la media de contratación del sector a lo largo del año. Seguramente en torno a la mitad van a quedarse desiertas, vacantes, sin cubrir, porque sobre todo en zonas muy punteras de costa, con temporada muy destacada, o en zonas de interior, porque también tenemos el principal problema que tenemos es despoblación, envejecimiento de la población, falta de jóvenes y una distribución de la población muy irregular en el territorio. Hay zonas que tienen mucha actividad turística en el verano, de hostelería, en zonas de interior, en zonas de turismo rural, en zonas de turismo de naturaleza, que no tienen población, que están envejecidas, que son desiertos humanos. En estos casos es muy, muy complicado encontrar trabajadores, sí. Sí, y hasta alojamiento, ¿no? Le quedaría a usted por sumar para esos trabajadores Pues en sí, zonas turísticas. la dificultad de encontrar alojamiento es uno de los problemas por los cuales se está reduciendo año a año la movilidad geográfica. A nosotros siempre nos ha parecido que teniendo todas estas oportunidades de empleo, todas las posibilidades de empleos a lo largo y ancho del país,
que sigamos teniendo una bolsa en estos momentos de gran actividad y de gran oportunidad de empleo de más de 2.600.000 parados, pues debería haber medidas de fomento de la movilidad geográfica, de que aquellos trabajadores que están en zonas donde no hay suficientes oportunidades de empleo pudieran trasladarse a otros territorios donde sí que se están generando esas oportunidades. Pero, efectivamente, el problema de la vivienda para temporadas es uno de los graves inconvenientes que limitan esta posibilidad. La visión de don Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España. Gracias por compartirla en Capital Radio. Don Emilio, un saludo cordial. Gracias a vosotros, un saludo y hasta la próxima.